Hola, buen día. Bienvenido a tu programa Suena Familiar. Inicia tu semana con consejos básicos que te ayudarán a mejorar tu estilo de vida. Suena Familiar. Bienvenidos. Muy buenos días, amados de Dios y nuestros. Es un gusto que nos esté acompañando hoy. Hoy es viernes 31 de enero y esperamos en Dios se encuentre disfrutando de las bendiciones de Dios en su vida y tomados de su amorosa mano. Le recordamos que somos familia, que usted no está solo, no está sola, que Cristo nos hace familia. Y el equipo de su programa Suena Familiar queremos apoyarles en sus necesidades. Ponemos a sus órdenes el WhatsApp. Ahí puede dejarnos un mensaje de texto, un audio o llamar si así lo prefiere. Por favor, tome nota. El número es 811-590-9879. También si desea escuchar los programas, estamos en Facebook, YouTube e Instagram. Ahí compartimos el link o la liga que lo llevará a YouTube. Búsquenos como Suena Familiar. Por favor, suscríbase, dele me gusta, active la campanita para que nuestras notificaciones le lleguen inmediatamente. Y si le es de bendición, por favor, compártalo. Es un gusto compartir esta serie, Prosperidad, y el tema Bienaventurado serás, con mi querida hermana Celeste y su servidora Rebeca, siempre a sus órdenes. Familia, ¿alguna vez se ha preguntado qué significa realmente bienaventurado en la Biblia? Por otro lado, ¿se considera usted bienaventurado? La palabra bienaventurado se utiliza frecuentemente en las Escrituras para describir a aquellos que son bendecidos y favorecidos por Dios. Ser llamado bienaventurado implica recibir beneficios espirituales divinos que va más allá de las circunstancias terrenales. En este tema, exploraremos juntos el significado y la importancia de ser considerado bienaventurado, según la palabra de Dios. El significado de bienaventurado en la Biblia. La palabra bienaventurado se refiere a una condición de felicidad y gozo profundo que proviene de vivir en armonía con Dios y seguir sus mandamientos. En este contexto bíblico, la bienaventuranza no está simplemente relacionada con la felicidad momentánea o circunstancial, sino que implica una satisfacción y plenitud espiritual más allá de las circunstancias externas o terrenales. Las bienaventuranzas pronunciadas por Jesús en el Sermón del Monte, que se encuentran en Mateo capítulo 5, versículos del 3 al 12, son un claro ejemplo de cómo se usa esta palabra en la Biblia para describir a aquellos que son bendecidos y felices a los ojos de Dios. En estos pasajes, Jesús destaca actitudes y virtudes como la humildad, la mansedumbre, la misericordia y la pureza de corazón como características de los bienaventurados. Además, encontramos en el Antiguo Testamento, específicamente en el Salmo 1, del 1 al 3, y dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Se menciona a los bienaventurados como aquellos que no siguen el consejo de los impíos, sino que se deleitan en la ley del Señor y meditan en ella de día y de noche. Se comparan a árboles plantados junto a corrientes de agua que dan su fruto en su tiempo y cuyas hojas nunca se marchitan. En resumen, en la Biblia, bienaventurado no solo significa ser feliz, sino tener una profunda alegría y satisfacción espiritual que proviene de vivir en comunión con Dios y seguir sus enseñanzas. El desafío de vivir conforme a las bienaventuranzas, vivir como bienaventurado,
implica adoptar un medio de vida que refleje las virtudes y actitudes descritas por Jesús en las bienaventuranzas. Esto incluye la humildad, la misericordia, la pureza de corazón, la paz y la perseverancia en medio de la persecución por causa de la justicia. Ser bienaventurado es un llamado a vivir en armonía con la voluntad de Dios y ser testigos de su amor y gracia en un mundo tan necesitado. Vayamos a su palabra en Mateo capítulo 5, versículos 3 y 4. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Los pobres en espíritu son aquellos que conscientemente dependen de Dios y no de sí mismos. Es decir, no son autosuficientes. Ellos son pobres interiormente, incapaces de agradar a Dios por ellos mismos. Han entendido que solamente a través de la cruz se puede conseguir esto. Los que lloran reconocen sus necesidades y las presentan al Todopoderoso, al que todo lo puede. Y esto, familia, es depender de Dios. Y esto es ser bienaventurado. Amada familia, la pregunta es, ¿se considera usted bienaventurado? Esperamos en Dios que así sea. Nosotros nos sentimos muy bienaventurados por sus oraciones. Muchas gracias por su apoyo. Son una enorme bendición. Y ustedes forman una parte muy importante en este ministerio. Pero sigamos atentos porque Celeste está lista para continuar. Este tema está muy interesante. Buenos días, Celeste. Muy buenos días, mi querida hermana Rebeca. Muy buenos días a todos los que fielmente nos escuchan. El tema del mes, la prosperidad. Y ya les comparto también que la prosperidad desde la óptica de Dios no tiene nada que ver con la forma en que usted y yo llegamos a entender lo que significa tener. Hay un principio maravilloso en la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios y este principio nos proyecta a la prosperidad. Este principio lo encontramos en Mateo 6:33 y dice: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si Dios ocupa el primer lugar en nuestra vida, todo lo que hagamos va a prosperar. Porque sabiendo que debemos hacer todo para agradar a Dios, seremos altamente diligentes, no perezosos. Pondremos empeño en todo lo que hagamos y Dios se encargará de prosperar todo lo que hagamos. Así, de esta manera, Dios nos vuelve personas felices o bienaventuradas. Hoy estamos analizando el capítulo 5 de Mateo, el sermón de las bienaventuranzas. Trataremos en este corto tiempo de explicar un poquito de ese sermón tan maravilloso. En Mateo 5:5 encontramos que dice: Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La palabra bienaventurado significa una persona feliz, una persona que tiene gozo, que es afortunada. Entonces vamos a tratar de entender bienaventurado. Una persona feliz, llena de gozo y afortunada, desarrolla mansedumbre en su carácter. Esto quiere decir, tiene una sana autoestima y autocontrol. De ahí que la siguiente pregunta sería entonces, ¿qué es la mansedumbre? Bien, es la capacidad de vivir en paz y de hacer cesar las ofensas. Es un fruto del Espíritu Santo que implica ser bondadoso, gentil, sereno, autocontrolado o lo que es lo mismo, practicar la templanza. No es sumisión, no, sino que es un comportamiento bondadoso y gentil y humilde. Una persona que es mansa tiene espíritu humilde y bondadoso. Son corazones deseosos de obedecer a Dios, de ponerlo a Él en primer lugar. Una persona llena de mansedumbre confía en la bondad de Dios, aún en medio de las necesidades, y cree
que todas las cosas vendrán a ser añadidas de la mano de Dios y entiende que cada día tiene su propio afán. Veamos lo que dice la palabra en Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hemos de aclarar que este versículo habla de lo felices que seremos cuando tenemos necesidad de la justicia divina. Es feliz aquel que tiene un anhelo insaciable de la justicia de Dios, que dicho sea de paso, no es como la de los hombres. La justicia de Dios no tiene nada que ver con la justicia humana. Así que aquel que experimenta esa necesidad, o como bien lo dice nuestra cita, hambre y sed, es decir, una necesidad diaria de alimentarte para nutrirte y llenar tu corazón y tu espíritu de alimentos y agua que solo encontrarás en la palabra de Dios y que te ayudará a experimentar la justicia divina. Calmar tu sed y tu hambre con la palabra de Dios y la oración, es decir, la comunión con el Padre, y permanecer cada día con hambre y con sed de justicia divina y levantarte cada día buscando satisfacer esa necesidad. Que tu corazón anhele y necesite a Dios cada día, las veces que sea necesario para satisfacer esa hambre, para satisfacer esa sed de justicia divina. Que tu corazón ferviente y necesitado de Dios busque en esta relación diaria con Dios esa llenura de conocer la justicia divina. El Salmo 84:2 nos dice: anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. El Salmo 63:1 nos dice: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde aguas no hay, para ver tu poder y tu gloria. Esta necesidad o esta hambre y sed de justicia es querer más, es tener cada día más y más hambre y más sed de nuestro Dios maravilloso. Y hay una preciosa promesa para quien busca saciar su corazón de esa hambre y de esa sed de la justicia divina. Dice la palabra de Dios, porque ellos serán saciados. Quiero recordarles que pueden compartir sus peticiones con nosotros, mandándonos un WhatsApp. El número es 811-590-9879. Quiero invitarlos a orar por esta necesidad que estamos viendo de nuestros paisanos en los Estados Unidos en estos días, que se encuentran en verdadera angustia por la amenaza de ser deportados. Muchos de ellos trabajan y mandan el sustento para su familia desde aquel lado, o muchos otros están allá con toda su familia. Están bastante temerosos por todo lo que se está diciendo. Oremos para que a ellos no les falte la fe, para que sus necesidades económicas sean suplidas y para que Dios los guarde en medio de esta tremenda situación. Soy una convencida de que Dios escucha la oración de su pueblo. Unámonos a Dios y clamemos a Dios por todo esto. Muy buenos días, mi querida hermana Rebeca. Vamos a seguir adelante con este programa. Gracias, Celeste, por lo que nos compartes, y a ustedes, familia, por continuar con nosotros. Estamos con la serie Prosperidad y el tema Bienaventurado serás. Usted que nos escucha, amada familia, ¿se considera usted bienaventurado? Para los creyentes, ser considerado bienaventurado implica buscar en primer lugar el reino de Dios y su justicia. Así lo enseña Mateo 6:33. Esta búsqueda no se limita a la gratificación personal o a la ausencia de problemas, sino que apunta a una conexión íntima con Dios que trae consigo una paz que sobrepasa todo entendimiento. La verdadera felicidad se encuentra en una relación viva con el Señor
independientemente de las circunstancias que estemos viviendo. Estas cualidades contrastaban agudamente con la justicia farisaica. Los fariseos no eran pobres en espíritu, no lloraban reconociendo sus necesidades. Eran orgullosos, ásperos y no conocían la humildad ni la amabilidad. Eran autosuficientes, dependían de su propia justicia. Estaban seguros de que habían alcanzado la justicia por ellos mismos y no tenían un continuo apetito o deseo de conocerla. Estaban más preocupados por cumplir los legalismos de la ley de Dios y de sus propias leyes, por cierto, que en mostrar misericordia. Eran ceremonialmente puros, entre comillas, pero no interiormente. Habían provocado una división o separación y no paz en el judaísmo. No cabe la menor duda de que no poseían la verdadera justicia. En cambio, los seguidores de Jesús, que sí tienen las cualidades de Jesús mencionadas en el Sermón del Monte, son los que llegan a ser herederos del reino de Dios en la tierra. Reciben consolación. Esa consolación espiritual a la que Dios nos ha llamado y son saciados, reciben la misericordia de Dios y de los demás y verán a Dios, es decir, a Jesucristo, quien es Dios hecho carne. Bienaventurado en la Biblia. En el contexto bíblico, la palabra bienaventurado se traduce del término griego Makarios en el Nuevo Testamento y del término hebreo asgere en el Antiguo Testamento. Estas palabras van más allá de una simple felicidad momentánea, transmiten la idea de una profunda satisfacción y gozo que proviene de una relación íntima con Dios. En la cultura antigua, ser considerado bienaventurado implica una bendición divina y una vida plena en comunión con el Creador. La enseñanza de Jesús sobre la bienaventuranza en el Sermón del Monte, Jesús pronunció las bienaventuranzas, una serie de declaraciones que describen las características y actitudes de aquellos que son verdaderamente bendecidos por Dios. Estas bienaventuranzas no están basadas en circunstancias externas, sino en la disposición del corazón hacia Dios y hacia los demás. Ser bienaventurado implica un estado de bendición espiritual que trasciende las dificultades y aflicciones terrenales. Veamos Mateo capítulo 5, versículos 7 al 9. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los misericordiosos prodigan su misericordia a otros, demostrando la misericordia que Dios previamente les ha concedido. Los de limpio corazón son los que están interiormente limpios por la sangre de Cristo, limpios de pecado por su fe en la provisión divina que perdona sus pecados y por el continuo reconocimiento de su condición de pecadores. Los pacificadores muestran a otros cómo se puede tener una genuina paz interior con Dios y cómo ser instrumentos de paz en un mundo caótico. El pacificador procura la paz. Dice Romanos 12:18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Romanos 12:18. Ellos desean y poseen la justicia de Dios a pesar de que ésta sea causa de persecución. Las personas que poseen estas cualidades se distinguirán por encima de los demás, pero serían incomprendidos por otros. Por lo tanto, padecerán persecución, hablarán mal de ellos. Sin embargo, las palabras de Jesús alentaron a sus seguidores, porque
sufrirían la misma suerte de los profetas que también fueron incomprendidos y perseguidos, pero muy bienaventurados. La pregunta sigue siendo, familia, ¿se considera usted bienaventurado? Esperemos en Dios que así sea. Me despido de ustedes bendiciéndoles y recordándoles que Dios les ama y nosotros también, y que permanecen en nuestras oraciones. Pero por favor, quédese con nosotros hasta el final, porque Celeste compartirá con ustedes más sobre este tema tan interesante. Te escuchamos, Celeste. Gracias, mi hermana Rebeca, y gracias a todos por escucharnos. Vamos a seguir adelante con el programa de hoy. Estamos hablando de Mateo 5, el Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Estamos hablando de la felicidad basada en el conocer y hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué sería de nosotros si alguien no nos hubiera hablado de nuestra necesidad de conocer a Dios? Es por eso que si tú ya conoces a Jesucristo como tu Salvador, tu tarea principal debe ser compartir a otros esta maravillosa salvación. Habla con aquellos que necesitan conocer a Cristo como su Salvador. Ayúdales a entender que sin Cristo están perdidos. No te canses nunca de predicar el Evangelio de Cristo, porque si ellos no experimentan el conocer a Cristo como su Salvador, tampoco podrán experimentar la verdadera felicidad, porque esta verdadera felicidad solo la encontramos en Dios. Debemos estar conscientes de lo importante que es predicar el Evangelio de Cristo y la bendición que esto trae a las vidas de los que lo practican. Vayamos ahora a la palabra de Dios y veamos lo que dice Mateo 5:10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Ya hemos explicado en el versículo anterior que estamos hablando de la justicia divina. Y primera de Pedro 3:14 nos dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Muchas veces padecemos y nos entristecemos y hasta nos asustamos cuando somos agredidos por predicar la palabra de Dios o por el simple hecho de que se den cuenta de que somos cristianos. Pero compartir el Evangelio de Jesucristo es lo mejor que puedes hacer para agradar a Dios. Padecemos por causa de la justicia de Dios, por hacer su voluntad, por tener una actitud de hijo de Dios, lleno de mansedumbre y de reverencia a Dios. Pero no debemos asustarnos, ni tampoco debemos de tener temor, sino como nos dice la palabra de Dios en Mateo 5, los versículos 11 y 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Fíjense bien, seremos felices cuando prediquemos el Evangelio. Aún mentirán y dirán cosas malas que nosotros no hemos hecho. ¿Por qué? Porque se molestan, porque escuchan la verdad del Evangelio. Pero ¿qué dice la palabra ahí en el versículo 12? Dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así que no nos cansemos de hacer el bien, mucho menos de predicar el Evangelio de Jesucristo, porque si no predicamos el Evangelio de Jesucristo, estaremos limitándolos. No llegarán a conocer a Dios y no podrán experimentar la felicidad que gracias a nuestro Padre Dios nosotros hemos experimentado. Debemos aprender a darle gracias a Dios porque alguien se preocupó por predicarnos el Evangelio, pero también
Debemos de ser conscientes de lo importante que es que nosotros prediquemos el Evangelio de salvación. Hablar de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo y compartir con todos que Jesucristo nos ha dado victoria. Es algo maravilloso cuando una persona entiende que sin Dios su vida no tiene sentido. También debemos de pensar en este momento en aquellos que predican el Evangelio en lugares en donde está prohibido predicar el Evangelio. Hay personas que saben que si van a ciertos lugares, tal vez darán su vida por predicar el Evangelio. No nos olvidemos nunca de orar por esos misioneros, por esos enviados de Dios que deciden en un momento dado entregar su vida para predicar el Evangelio. Y ojalá que Dios tocara el corazón de cada uno de nosotros de la misma manera. Y así pudiéramos compartir con muchos otros el Evangelio de salvación. Hablar de la resurrección de Jesucristo es hablar de la victoria que Dios nos ha dado y entender que tenemos una esperanza maravillosa, un galardón precioso que está guardado para cada uno de aquel que predica el Evangelio allá en el cielo. Así que no nos cansemos nunca de compartir el Evangelio de Jesucristo. Por hoy hemos terminado. Queremos agradecer el favor de su atención. Gracias por escucharnos. Que Dios les bendiga. Y no dejen de escucharnos el próximo viernes de 7:05 a 7:30 de la mañana. A nombre de todo el equipo, muchas gracias y que Dios les bendiga. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto, comunícate con nosotros. Envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. No olvides que tenemos una cita en tu programa Suena Familiar todos los lunes, miércoles y viernes en un nuevo horario, de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios te bendiga grandemente. How sweet the sound that